en Hora 25. Los dos invitados de esta noche han tenido incidencia en la vida pública, cada uno desde su espacio y desde lo que le compete. Durante el paso por el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, Mauricio Pozo redujo la pobreza urbana del 49,9% al 44,6% en un solo año, de acuerdo a datos del CICE. El Producto Interno Bruto del país también aumentó en un 8,2% según el Banco Mundial. Por su parte, durante su paso por la Asamblea Nacional, Ramiro Aguilar fue uno de los legisladores que más asistió al Pleno, con un 90% de concurrencia. Propuso un proyecto de ley de acuerdo a información del Observatorio Legislativo del Ecuador y también hizo varias solicitudes de información. Bien, gracias Martín, y vamos a destinar este espacio, este segundo segmento del programa para analizar algunos criterios, algunos puntos de vista en torno al tema político. Por ejemplo, economista, ¿usted sería partidario en un momento dado de revisar lo que ocurre alrededor del cuarto poder del Estado, aquel que se denomina el cuarto poder del Estado, que es el Consejo de Participación Ciudadana? Andrés, ¿puedo hacer una referencia claro, a los números que acabamos de sí, revisar? sí. La reducción de pobreza es bastante mayor, es cerca del 11%, porque hay que tomar en consideración el periodo del cierre del 2002, yo me senté en enero del 2003 y estuve hasta junio del 2004, entonces realmente el periodo que hay que considerar son 2 años, en cuyo caso ese porcentaje del 11%. pasa al 11%, simplemente como aclaración para el permítame, ya que usted hizo esa observación, un criterio que también quería aclarar. Sí, hay un error de fuente en la información anterior. Yo no presenté ningún proyecto de ley. Ese proyecto de ley que menciona el reportaje es un error de información del Observatorio Legislativo y del sistema. O sea, no es de error de ustedes, es un error de una fuente. Muchísimas gracias. El cuarto poder, ¿usted es partidario de eliminarlo? Yo no estoy de acuerdo con la presencia de ese cuarto poder, Andrés. Eso ha dado lugar a una cantidad de barbaridades que hemos observado, a la nominación de entidades de control absolutamente sumisas al Ejecutivo, sin ningún tipo de independencia, autonomía. Ha dado lugar inclusive a que a través de eso se abuse con entidades de otra naturaleza, el control sea absolutamente grande, los nominados ahí son dependientes del mismo gobierno, es decir, para eso no tiene requiere reforma constitucional. Bueno, habrá que hacer todos los cambios legales que correspondan, pero tal como está no tiene Usted ningún no es sentido. partidario, debe eliminarse. En absoluto. Ok, cuarto poder. Tiene que eliminarse, yo estoy de acuerdo, porque ha fracasado, pero el procedimiento plantea necesariamente la Asamblea Constituyente, porque hay un tema fundamental, Andrés. Quienes nos posesionemos el 2017, tenemos que jurar el cumplimiento de la Constitución del 2008. Así es. No esa payasada de yo no juro, yo no sé, nada, eso no existe. La Constitución del 2008 establece sus propios mecanismos de reforma. Y si tú quieres eliminar la función de transparencia, estás cambiando la estructura del Estado y en consecuencia la Corte Constitucional te va a decir el mecanismo de reforma de la Constitución es una Asamblea Constituyente. De modo que hay que pasar por una Asamblea Constituyente. Hay que pasar por una Asamblea Constituyente si quieres respetar la Constitución. Pero usted es partidario de convocar a una Asamblea Constituyente. A ver, si vas a... Para ese tema. Obvio, porque es modificación de la estructura del Estado. O sea, tienes que cumplir... Lo primero que tenemos que aprender los ecuatorianos y sobre todo quienes vamos a gobernar el Ecuador es a cumplir la Constitución. Si la Constitución dice que la modificación de la estructura del Estado es vía Asamblea Constituyente, hay que hacer una Asamblea Constituyente. Pero, y para ese y otros temas, para ese y otros temas, porque tienes que reducir el hiperpresidencialismo que hay en el Ecuador. Pero eso significa que ustedes toman posesión el 24 de mayo y se convoca a una asamblea constituyente. Tienes que primero elaborar el proyecto de reforma. No, yo pregunto si ustedes están en esa línea. Claro, por supuesto, pero tienes que llegar con un proyecto de reforma, plantearlo a la Corte, pero planteando a la Corte Constitucional e ir a la Asamblea Constituyente, porque eso te dice la Constitución del 2008. O sea, no es una chistera de mago donde tú dices yo cambio porque yo quiero. Pero lo que quiero saber es si la voluntad de ustedes es la voluntad absoluta. ¿Ustedes tienen también esa tesis, Asamblea Constituyente? Hay que hacer todos los cambios legales que correspondan. Si es a través de una asamblea constituyente, pues hay que hacer ese cambio legal. Lo único que no podemos nosotros aceptar es que tengamos instituciones que supuestamente son de control a órdenes del gobierno. Eso es imposible mantener. Porque no han dado resultados. No han dado resultados porque inclusive los nominados son puestos por el gobierno y la gente que está ahí responde al gobierno. Y los niveles de corrupción que se han denunciado se producen, entre otras cosas, por esto. Claro, porque usted no escoge bien, primero. Segundo, están bajo la influencia y el poder político del régimen, no deciden de una manera insesgada. Un juez hasta donde tiene que ser, no puede estar ni en un lado ni en el otro, tiene que ser juez, pero no puede plegarse a un lado.
Entonces, bajo esos parámetros es imposible tener autoridades independientes. Fíjese lo que ha pasado, por ejemplo, con la Superintendencia de Control de Poder del Mercado o cualquier otra. Cualquier dictamen en contra que haga algún juez le terminan votando al juez. O sea, ese tipo de acciones son absolutamente repudiables de un sistema democrático. ¿Y usted parte de la idea de que no ha habido independencia en la justicia? No ha habido independencia en la justicia, no ha habido independencia en las instituciones de control, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía. Obviamente esto no puede continuar. Y si queremos un sistema democrático que funcione, una economía donde hay equilibrio de poderes, no podemos mantener esto que has dado los resultados que estamos explicando. Ok, le voy a preguntar luego cómo enfrentar la corrupción, pero quisiera darle la palabra a Ramiro para que comente lo que acabamos de escuchar. Ese es el cuarto punto. Hay que eliminar todo esto, hay que independizar las reinstitucionalizar. funciones. Eso es lo que el binomio Bucaram-Aguilar sostiene como cuarto punto fundamental en la agenda del próximo gobierno, reinstitucionalizar el Ecuador. Lógico, porque la institucionalidad en este se momento perdió, está perdida. se quebró. No tienes una función legislativa que sea orgánica, que sea autónoma, que debata, que tenga voluntad. No tienes una función judicial que sea independiente. No tienes entidades de control que sean independientes. No tienes eso. Y tienes un presidente que, mira, es la máxima autoridad del tema sanitario, del tema de ordenamiento territorial, del tema de los recursos naturales. Al presidente del Ecuador, en este momento, él necesita un día de 56 horas. Claro. Es absurdo. El presidente de la República debe diseñar las políticas públicas, pero obviamente tiene que delegar, desconcentrar, saber que él no es el jefe. El presidente ha entendido que el jefe del Estado es jefe de todas las funciones del Estado. No, el presidente de la República es el jefe de la función ejecutiva, en equilibrio de poderes, función ejecutiva, función judicial, función legislativa. Él es jefe del Estado porque representa al Ecuador en términos internacionales, pero no es el jefe del presidente de la Asamblea, no es el jefe del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Y esto es lo que ha permitido la corrupción. Pero absolutamente, pues ya ha campeado el solapamiento a los actos de corrupción. El solapamiento más absurdo. Porque era el Estado, ahí sí, que estaba de alguna manera tapando, protegiendo. En concierto con los pillos, pues.